Durante el primer año de matrimonio, Mia Carter me hizo un anillo con sus propias manos, prometiendo que nunca más me haría sentir triste. Durante el segundo año, adopté un gato y lo llamé Milo. Empezó a dormir a mi lado todas las noches. En el tercer año de nuestro matrimonio, solicité el divorcio. Matthew Scott había regresado al país. Abrí la puerta de la habitación privada y de inmediato vi a mi esposa con una delicada niña en brazos. Era la misma esposa que me había dicho que hacía horas extras en WeChat. Inclinaba la cabeza ligeramente, con expresión tierna y cariñosa. Apreté el pomo de la puerta con fuerza. La suave y dulce voz de Mia Carter llegó a mis oídos con claridad. ¿No te gusta el jugo de ciruela? Eres igualito a tu papá. Te ofrezco otra bebida, cariño. En cuanto Mia Carter habló, levantó la vista y nos miramos a los ojos inesperadamente. Pude ver claramente la persistente sonrisa en sus ojos. Su voz tembló levemente al preguntar, ¿por qué estás aquí? El ambiente animado de la habitación se calmó al instante, y los rostros familiares me saludaron con un «hermano». Crecí con orgullo y jamás derramé una lágrima. Incluso cuando Mia Carter se distanció después de casarnos, nunca perdí la compostura. Pero ahora, mis ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, dudé si las decisiones que tomé durante la última década habían sido correctas o incorrectas. Bajé la cabeza y dije, con mi voz de caballo, Mia, vámonos a casa. No pude ver su expresión, pero la habitación parecía aún más silenciosa, con solo los ocasionales ruidos de la niña. Después de un buen rato, oí la voz, generalmente fría y distante, de Mia, Chris, deberías irte a casa. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mia Carter sostenía el cuchillo y lo hundía cada vez más. Levanté la cabeza y caminé hacia ella con la voz temblorosa, Mia Carter, vámonos a casa. Pensé que Mia Carter me escucharía, pero no. Solo estamos comiendo. Chris, no montes un escándalo. Bien hecho. Toqué el anillo de plata sencillo en mi dedo y luego vi la banda sencilla en la mano izquierda de Mia Carter. Era el mismo tipo de anillo que nos hicimos el uno al otro en nuestro primer aniversario. Ella había dicho, Chris, aquí tienes un anillo que te hice, y te prometo que nunca más te haré sentir triste. Prometió que nunca más me haría sentir triste. Tiré el anillo de plata al suelo de golpe. Divorciémonos. Al llegar a casa, Milo se me acercó enseguida, maullando y frotándose contra mi pierna. Le abrí una lata de comida y me agaché para ver cómo terminaba de comer. También solía encender la lámpara de pie junto al sofá y me quedaba mirándolo, sintiendo de repente que la mitad de la determinación que tenía antes se desvanecía. Este sofá lo elegí yo misma después de casarnos. Para que Mia sintiera la calidez de su hogar, solía sentarme en el sofá y esperar a que volviera cuando no lo hacía. La lámpara de pie junto al sofá también fue algo que elegí. Nuestro primer año de matrimonio no fue fácil. Mia solía estar fuera de casa por trabajo. Una noche, llegó a buscar un documento y me vio dormitando en el sofá. Al día siguiente, me juró, Chris, nunca más dejaré que te sientas así. Desde entonces, por muy ocupada que estuviera, me llamaba para recordarme que me acostara temprano. Ese sofá presenció el cambio de actitud de Mia Carter hacia mí. Pero durante los últimos 3 años, la esperé con terquedad. Poco a poco, las llamadas dejaron de llegar, y parecía haberse acostumbrado. Algo dentro de mí se quebró de golpe. Pensé, esta vez sí que se acabó, Mia Carter. En los últimos años, rara vez sueño, pero esta vez, aunque tenía un sueño ligero, seguí soñando. Quizás no era solo un sueño, quizás el pasado se desvanecía como una película ante mis ojos. Mia Carter y yo vivíamos al lado. Mis padres solían dejarme en casa de la familia Carter por trabajo. Conozco a Mia desde que tengo memoria. Chris, abrázame. Chris, quiero comer esto. Chris, ve a comprarme esto. Mia Carter siempre fue muy apegada a mí, y yo la adoraba, convirtiéndome poco a poco en su pequeña seguidora. El año que estaba en la preparatoria, Mia Carter, quien acababa de entrar a la secundaria, insistió en que fuera a verla en cada recreo. Yo obedecía, corriendo entre la preparatoria y la secundaria para verla en cada recreo. Mucha gente decía que me faltaba agallas y que no era confiable. Mis amigos de la infancia también se quejaban de mi inconsistencia y de mi descuido.
Sabía que no estaba bien comportarme así, y de niño, debería haber actuado de otra manera, pero no entendía por qué dudaba tanto. Finalmente, le pregunté nervioso a Mia Carter: Mia Carter, ¿te parece que no soy lo suficientemente varonil? Mia Carter estaba apoyada en la barandilla del instituto, riendo con una sonrisa juvenil. ¿Qué dijo? Dijo: Chris, eres así porque te he enseñado poco a poco, y me gusta mucho. Fue en ese momento que todos mis sentimientos ambiguos se convirtieron en una razón. Me gustaba esta hermanita que siempre había sido tan apegada a mí. Pensé que siempre se aferraría a mí. Hasta que apareció Matthew Scott. Matthew Scott era mi primo por parte de mi tío segundo y se quedó con nosotros un tiempo por unos asuntos. Era tranquilo, guapo y le encantaba pintar, con una aura llena de encanto artístico. Cuando me presenté con Matthew Scott frente a nuestros amigos de la infancia, todos se mostraron especialmente atentos. Incluso los ojos de Mia Carter brillaron con un toque de luz. Mia Carter dejó de venir a verme poco a poco durante los descansos, y yo iba a escondidas a la secundaria a ver cómo estaba. Matthew Scott le daba clases particulares. No me daba envidia en absoluto, me gustaba el tranquilo y alegre Matthew Scott. Estaba un poco triste. Insistí en compartir habitación con Matthew Scott esa noche, diciéndole cuánto me gustaba Mia Carter. Dijo que lo sabía y luego añadió mucho más. Me dijo que, en realidad, estaba muy molesto porque mi segundo tío había malversado dinero y ya no podía ir a Estados Unidos a continuar sus estudios y a seguir su pasión por la pintura. Resultó que el aparentemente perfecto Matthew Scott también podía estar molesto. Así que les pedí a mis padres que cubrieran los gastos del viaje de Matthew Scott al extranjero, y todo salió sorprendentemente bien. Claro, Matthew Scott era tan excepcional que quizá mis padres aceptaron que se quedara con nosotros solo para cuidarlo. Sin embargo, yo tenía mis propias razones egoístas. Una vez que Matthew Scott se fuera, Mia Carter volvería a ser tan dependiente como antes. Pero el día que Matthew Scott se fue, Mia Carter me gritó con los ojos rojos: Chris Anderson, ¿cómo te pusiste así? Matthew Scott le envió un mensaje: cuida bien de Chris, le caes muy bien. Luego, bloqueó a todos. Quizás Matthew Scott tenía buenas intenciones, pero para ellos, parecía que no soportaba a nadie y que lo había alejado. Me desperté abrazado con fuerza por Mia Carter, que apestaba a alcohol. Chris, esposo, susurró. Quizás fuera el alcohol, pero tenía los ojos rojos. Me quedé aturdido por un momento, casi como si aún pudiera oír su voz de antes, gritándome: Chris Anderson, ¿cómo te pusiste así? Me dolía todo el cuerpo. Divorciémonos. Busquemos un abogado para redactar el acuerdo mañana. Se aferró a mí con más fuerza, gritando mi nombre una y otra vez: Chris, no quiero el divorcio. Recordé las veces que había amenazado con el divorcio, y ella siempre me había tranquilizado así, sin darme explicaciones, simplemente abrazándome y llamándome hasta que me ablandaba. Y ahora, solo sentí agotamiento. Solo tenía 25 años, pero por dentro me sentía como un anciano. Duerme, dije. No se oyó ningún sonido detrás de mí hasta que la oí respirar con normalidad. Se había quedado dormida. Probablemente pensó que solo estaba fanfarroneando con la amenaza de divorcio, sabiendo que me ablandaría como siempre. Siempre había sabido que podía salirse con la suya, desde la infancia hasta ahora. A la mañana siguiente, al despertar, Mia Carter no estaba a mi lado. Oí un ruido en la cocina y me dio un vuelco el corazón. Mia Carter llevaba un delantal rosa y preparaba el desayuno. Al verme, se giró y dijo: Chris, espera un poco más. Pronto estará listo. Volteó rápidamente los huevos que estaban a punto de quemarse. Los mechones de cabello de su frente se cernían sobre ella, revelando sus hermosos ojos y cejas. Me apoyé en el marco de la puerta, observándola. Esta era la escena que había imaginado desde los 15 años, pero ahora, se sentía como una espina clavada en mi corazón. No mencionó nada de anoche. Claro, en su mente, todo podía olvidarse fácilmente. En su mente, Chris Anderson nunca seguiría enojado con ella. Miré a la persona ocupada en la cocina y me volví hacia la sala. Mentalmente, calculé en silencio el acuerdo de divorcio. Cuando tomé la leche y el sándwich que me ofreció, la mirada de Mia Carter se posó en mi dedo anular desnudo, y la vi detenerse un momento.
Rápidamente recuperó su actitud despreocupada, diciendo, Matthew Scott podría estar trabajando conmigo en algo. Chris, por favor, que tu asistente nos lleve los próximos días. De repente, levanté la cabeza y miré a Mia Carter, que tenía una expresión relajada. La espina en mi corazón se agudizó, hiriéndome profundamente. No pude evitar preguntarme cómo había soportado esto todo este tiempo. Me miró con indiferencia, casi provocativamente. Come, Chris. Apreté con fuerza el vaso de leche, sintiendo una oleada de debilidad. Mia, soy intolerante a la lactosa. Mostró un breve atisbo de culpa. Te traeré yogur. Dije a propósito, no te preocupes, Mia. Me comeré solo el sándwich. Miré por la ventana y vi a Matthew Scott de pie junto a la carretera, más guapo y carismático que antes, interactuando alegremente con la niña en brazos. Matthew Scott subió al coche y dijo alegremente, Chris, ¿no viniste ayer? Soy Zoe Morgan. La niña en sus brazos me dedicó una gran sonrisa. Habló de sus años en el extranjero, de su exesposa y de lo traviesa que era Zoe Morgan. También se quejó con Mia Carter sobre el próximo proyecto. Parecían viejos amigos que no se habían visto en años. De vez en cuando veía a Mia Carter sonriendo suavemente por el retrovisor, y nuestras miradas se cruzaban con frecuencia. Pero, curiosamente, de repente no sentí nada. Por primera vez, no podía identificar a la persona que tenía delante con la de mis recuerdos. Sentía como si estuviera viendo a un extraño. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje al abogado con el que había contactado esa misma mañana. Disculpe la molestia, pero por favor prepare el acuerdo de divorcio lo antes posible. Cuando llegamos a la casa de Mia Carter, bajé del coche y la vi decir con timidez, pueden entrar. Les dejo el coche. Matthew Scott tiene un hijo, así que le resulta más fácil conducir. El grupo Anderson está cerca. Tomaré un taxi con mi asistente. El lugar cercano al que se refería estaba a casi 40 minutos en coche. Matthew Scott dudó, mirándome. Mia Carter volvió a hablar, está bien, Chris, envíame un mensaje cuando llegues. La miré y de repente recordé aquel verano de mi último año de universidad. Había planeado sacarme el carnet de conducir, pero Mia Carter, con la cabeza apoyada en mi hombro, me dijo, Chris, ¿y si no sacas el carnet? La única persona que nos llevará soy yo. De ahora en adelante, te llevaré a todas partes. Acababa de aprobar el examen de conducir y estaba en la fase en la que quería conducir a todas partes. Naturalmente, acepté. Recordé nuestro primer año de matrimonio, cuando la carrera de Mia Carter estaba en auge y ella estaba increíblemente ocupada. Nunca le pedí que me recogiera, siempre tomaba un taxi o le pedía a mi asistente que me llevara. Pero una vez, cuando mi asistente no estaba disponible y me enfermé, prometió venir a recogerme después del trabajo. Esperé mucho tiempo, pero nunca vino. Esperé obstinadamente en el mismo sitio, y cuando por fin la vi, me enojé por primera vez. Me abrazó y me juró repetidamente, no lo volveré a hacer. Ahora, al mirar a Mia Carter, me di cuenta de que, después, probablemente nunca volvería a suceder. Ni siquiera como amigos. Me toqué el dedo anular. Estaba vacío. Le respondí con decisión, vale. No fue por despecho. Puede que simplemente me hubiera dejado de gustar. Matthew Scott me miró conmocionado. Chris, has cambiado muchísimo. Las calles estaban concurridas y el sol brillaba con fuerza a las 8 de la mañana. Era un nuevo día. La gente cambia. El rostro de Mia Carter mostraba un pánico inusual. Te recogeré esta noche, Chris. Recuerda esperarme. Siempre he sido de los que se absorben por completo en el trabajo. Cuando me hice cargo del grupo Anderson, Mia Carter solía quejarse de que me importaba más el grupo Anderson que ella. Pero ahora, estaba increíblemente agradecida de seguir contando con el grupo Anderson. Al terminar el trabajo, solía buscar a mi asistente, pero entonces recordaba que había dicho que me recogería. Me disculpé con mi asistente y le dije que se fuera a casa primero. Fue extraño. Siempre recordaba cada palabra que decía Mia, pero esta vez lo había olvidado. Me quedé junto al ventanal de la oficina, contemplando la hermosa y casi sofocante puesta de sol.
De repente, recordé la vez que esperé en la puerta de la escuela de Mia Carter. Ese año, durante el fin de semana, crucé varias provincias para encontrarla. Llegué a la puerta de la Universidad de Mia Carter a las 6 de la tarde y el atardecer era tan hermoso como hoy. Desde que Mia Carter me gritó por culpa de Matthew Scott, no le había hablado. Tenía mi propio orgullo. Originalmente había decidido ignorarla por el resto de mi vida. Pero ese año, la familia Carter tuvo problemas. El padre de Mia recibió una caja de pastel de luna de un director ejecutivo, y cuando llegó el equipo de inspección, había un fajo de billetes dentro, con una tarjeta al fondo. Quizás fue una trampa, o quizás el padre de Mia estaba envejeciendo. Ese director ejecutivo había sido arrestado y presionaba con fuerza a su padre, quien finalmente fue sentenciado. Todo por lo que había trabajado toda su vida se esfumó en un instante. El árbol cayó y los monos se dispersaron. Los amigos de Mia Carter desaparecieron rápidamente. Algunos se fueron al extranjero, otros a estudiar más. Incluso mis padres me insinuaron que debía evitar cualquier sospecha y me sugirieron que me fuera un tiempo. Pero solo podía pensar en cómo se sentiría Mia Carter. Rompí mi orgullo y fui a buscarla. A sus ojos, probablemente significaba que había admitido haber echado a Matthew Scott. En ese momento, me quedé en la puerta de la escuela, viendo pasar a la gente, marcando obstinadamente el número de Mia Carter, marcando cada dígito uno por uno. Sentía que estaba jugando a un juego que solo yo conocía, compitiendo conmigo mismo. ¿Chris? ¿Qué pasa? La suave voz de Mia Carter llegó por el auricular, con un ligero tono de cansancio. Mira, después de todos estos años, todavía no he olvidado su número de contacto. Estoy en la puerta de tu escuela. Ven a buscarme. El atardecer se desvaneció lentamente y las luces de neón a mi alrededor comenzaron a brillar. Ya eran las 10 de la noche. A diferencia de la última vez, nadie vino a recogerme. Miré los imponentes edificios y de repente pensé en ese juego. Volví a marcar el número, esta vez con más seriedad. Delante de mí, los coches fluían sin parar. Apreté el teléfono con fuerza, esperando el veredicto. Lo siento, el número que marcó ya no está disponible. Lo siento. Ah, lo olvidé. Mia Carter ya no usaba ese número. La gente cambia. Me despertó el timbre del teléfono. Milo, sobresaltado, se metió bajo la manta. La voz de Mia llegó del otro lado de la línea, frenética, completamente diferente a su habitual calma. Chris, ¿dónde estás? He estado intentando llamarte. Fui a tu empresa y a la estación de metro más cercana, pero no te encontré. Me detuve, acaricié el suave pelaje de Milo y le dije en voz baja, estoy en casa. Vuelve primero. Solo oía las bocinas y la lluvia golpeando las ventanillas. ¿Llovía afuera? Antes de poder preguntar nada más, oí un suave y lento, al otro lado del teléfono. No podía volver a dormirme, así que decidí esperarla en el sofá. Repasé distraídamente las preguntas del examen de conducir, pensando en sacarme el carnet. Milo me siguió desde la habitación hasta el sofá, como solía hacer en esas noches, acurrucándose a mi lado, cálido y reconfortante. Cuando Mia entró, se veía un poco desaliñada. La mujer de carrera, normalmente meticulosa, ahora estaba empapada, con la falda llena de barro y su cabello, normalmente impecable, salpicado de gotas de lluvia. Se acercó a mí, mirándome con ojos ardientes. Puse la tableta boca abajo sobre la mesa y le expliqué, vi que no viniste a recogerme, así que volví. Olvidé llamarte. Ella se quedó allí, inmóvil. Ve a ducharte y a descansar un poco, dije mientras intentaba levantarme. Quizás mi indiferencia la había irritado por completo. Me agarró la mano con fuerza. ¿Sabes cuánto tiempo te he estado buscando? Su cabello seguía goteando, y la miré a los ojos oscuros. ¿Y qué? ¿Por qué no me recogiste? ¿Debería esperarte? A la mañana siguiente, el familiar sonido de sartenes resonando llegó desde la cocina. Mia estaba ocupada adentro. En 3 años de matrimonio, había cocinado muy pocas veces. Me apoyé en la puerta, observándola. Con torpeza, puso un manojo de apio empapado en agua en la sartén, y el aceite le salpicó la mano, tiñéndola rápidamente de rojo. Ya se había dado cuenta de que estaba allí,
pero frunció los labios y no dijo nada, mientras seguía removiendo la comida en la sartén. Vi las ojeras bajo sus ojos y, al final, no pude soportarlo. Después de todo, era a quien había consentido y con quien había pasado tantos años. Lo haré. Ve a descansar, dije. Mia se giró para mirarme con un destello de alegría en los ojos. Le arrebaté la espátula de la mano y eché 2 lonchas de tocino a la sartén. Mia no se fue. En cambio, se apoyó en mí, con la cabeza apoyada en mi hombro, y habló con un tono de voz cargado de agravio. Chris, ayer Zoe Morgan se quemó. Tenía tanta prisa por llevarla al hospital para que la atendieran que se me olvidó por completo recogerte. Me quedé atónito. Mia rara vez me explicaba. Pero ya no importaba, los papeles del divorcio podrían estar listos en unos días. Volvió a acariciarme el hombro con ansiedad. Chris, no te conviertas en alguien que no reconozco. En la mesa del comedor, Mia me entregó la tableta con una suave sonrisa. Vi que seguías trabajando anoche. ¿Estabas ocupado? Tomé un sorbo de yogur. No, la verdad es que no, solo estoy repasando algunas preguntas de la asignatura 1. La sonrisa de Mia Carter se congeló un instante antes de volver a hablar. Chris. La interrumpí. Después de comer, deberías ir a ver cómo está Zoe Morgan. Después de cenar, estaba a punto de lavar los platos cuando Mia me detuvo, sosteniendo el anillo. Chris, el anillo. La miré, como ella lo había hecho incontables veces, ignorándome. Ve a prepararte, vamos a ver a Zoe Morgan, dije. Vi su mano, que sostenía el anillo, retirarse lentamente. Respondió en voz baja, de acuerdo. No sentí ninguna venganza ni satisfacción. Cuando llegamos al hospital, me di cuenta de la gravedad de las quemaduras de Zoe Morgan. Tenía toda la espalda roja e hinchada, el cuerpo enrojecido por la fiebre y la mano derecha conectada a una sonda. Matthew Scott estaba aplicando ungüento, y, al vernos, se giró y dijo en voz baja, siéntense. Luego bajó la cabeza para seguir aplicando el ungüento. ¿Cómo pasó esto? ¿No acababa de ir a la empresa?, pregunté, mirando a Zoe Morgan, con el corazón dolido por ella. ¿Cuánto más por Matthew Scott, su padre? Matthew Scott terminó de aplicar el ungüento, miró a Mia Carter, se giró hacia mí y dijo. Uno de los asistentes de Mia tiró un vaso. La piel de la niña es delicada. Se ve mal, pero el médico dijo que una vez que la quemadura sane, estará bien. Matthew Scott se giró hacia mí y fue entonces cuando noté que también tenía una ampolla en el cuello. Reprimí el temblor de mi voz. ¿Qué asistente fue tan descuidado? Mia Carter entró en pánico al instante, ya lo habían despedido. No esperaba que fuera tan descuidado. Matthew Scott la miró de nuevo. Estaba sentado con él, con el corazón lleno de dudas. Era extraño. Había pensado que tendríamos diferencias, pero nunca las hubo. Hablar con él incluso me hizo olvidar la inquietud que sentía en mi corazón, y sus historias me cautivaron. Aprendí muchísimas cosas que nunca antes había visto. Habló con franqueza sobre los últimos 7 años. Me contó cómo conoció a Zoe Morgan, cómo se unió a su estudio actual y cómo luchó contra su exesposa por la custodia de Zoe Morgan. Comparado con los 7 años que pasé girando en torno a Mia Carter, él había pasado por mucho más. Estaba mucho más lúcido. Al salir del hospital, Mia me miró con una sonrisa amable, ignorando deliberadamente la inusual distancia que nos separaba últimamente. Chris, parece que Zoe Morgan te cae muy bien. Quizás deberíamos tener un hijo. Me dio un vuelco el corazón. De repente, alguien se acercó corriendo e interrumpió nuestra conversación. Carter, de verdad no puedo perder este trabajo. Esa voz, jamás la olvidaré. Era Jack Thomas. Mia Carter, me has vuelto a engañar. De hecho, mi matrimonio con Mia Carter no había sido nada fácil. Justo antes de las vacaciones de invierno de mi último año, todavía estaba de vacaciones cuando ella vino a buscarme. Justo cuando hablaba con una chica que me pidió mi información de contacto, Mia apareció detrás de mí y me abrazó, rechazándola por mí. Lo siento, es mi novio. Mi deseo de tanto tiempo por fin se había hecho realidad, y mi corazón explotó de alegría. Durante las vacaciones escolares, visitamos muchas ciudades juntos. Pasamos la Nochebuena en un pequeño apartamento,
comiendo fideos instantáneos. Hicimos tazas de cerámica juntos. Pero cuando se graduó y se incorporó a una gran empresa un año después, Mia se distraía cada vez más conmigo. Se distraía repetidamente delante de mí. Fui a la oficina de Mia Carter y, al abrir la puerta, la vi en brazos de su asistente. Ese asistente era Jack Thomas, un hombre con un rostro sorprendentemente parecido al de Matthew Scott. No sabía si a Mia Carter le gustaba Jack Thomas o si extrañaba su rostro, pero en ese momento me dio asco. Le dije que quería terminar con ella. Todos en la compañía observaban y reían, y ella protegía con fuerza a Jack Thomas. Al mirar atrás, me di cuenta de que había sido una tonta. Dije, romper, una y otra vez. Pensé que durante nuestros años de noviazgo, a Mia Carter le debía gustar. Pero cuando apareció Jack, fue una bofetada brutal. Después, me dijo que había despedido a Jack Thomas. Dijo que Jack Thomas tenía antecedentes familiares difíciles y que ella solo lo estaba ayudando. Me dijo que no lo malinterpretara. Estaba muy orgullosa. Si a Mia Carter le gustaba a alguien más, podría habérmelo dicho sin más, y no la habría molestado. Pero nunca dijo que yo no le gustaba. Me dijo, Chris, si nos casamos, ¿creerás que lo de Jack Thomas fue solo un malentendido? Le dije que sí. Así que le di otra oportunidad. ¿Jack Thomas? No lo despediste, dije, pensando que así ya no me sentiría mal. Parecía que Jack Thomas por fin se dio cuenta y me agarró el traje. Por favor, Chris, de verdad que no quise derramar ese vaso de agua. Solo tenía prisa. Chris, no puedo perder este trabajo. No dejaba de mirar a Mia Carter. Sentí náuseas. Durante estos 3 años de matrimonio, Jack Thomas había sido su asistente. En esas noches que no volvía a casa, ¿estaba con Jack Thomas? ¿Se quedaban hasta tarde discutiendo algo? ¿Mirarían juntos las luces de la ciudad? Antes discutía, pero ahora me da asco. Deberías rogarle a tu gerente general de Carter, no a mí, dije, quitándome la camisa con naturalidad. La voz de Mia Carter era frenética. Escúchame, Jack Thomas tiene abuela, cada vez que recibe tratamiento. Basta, ocúpate tú del primero, interrumpí, con la mente despejada, pero el cuerpo aún temblando de frío. Los papeles del divorcio se redactarán en los próximos días. Te los enviaré cuando estén listos. Mia Carter me agarró del brazo, con la voz cansada y sus ojos oscuros fijos en mí. Chris, puedes armar un escándalo todo lo que quieras, pero no puedes usar la palabra divorcio por estas nimiedades. ¿Nimiedades? ¿Son nimiedades para ella? ¿Que llevó a la princesita que me adoraba a convertirse en esto? ¿Para ella, mi orgullo y mi fortuna no valen nada? Esta es la persona que creció aferrándose a mí. Esta es la persona que he amado por más de una década. Justo ahora, Matthew Scott estaba sentado frente a mí con una sonrisa. Ha pasado medio mes desde que le dije a Mia que quería el divorcio. Me mudé de la casa que compartíamos a un apartamento cerca de Anderson Group. Los papeles de divorcio que envié no habían recibido respuesta. Entonces, un día, Matthew Scott me invitó repentinamente a vernos. El hombre frente a mí tomó un sorbo de café, como siempre, destilando un encanto excepcional. Si estás aquí para convencerme de que me quede con Mia, no tienes que decir nada. He decidido divorciarme. Matthew Scott pareció sorprendido. Chris, ¿por qué piensas eso? Bajé la cabeza y tomé un sorbo de café. Estaba amargo, horrible. Pero Matthew Scott cambió de tema. Para ser honesto, una vez me gustó Mia Carter, dijo, como recordando, antes de sonreír de nuevo. Su hermoso rostro, con esa sonrisa encantadora, dejaba claro que era un hombre cautivador. Después de todo, su familia es buena, y ella es hermosa y cariñosa. ¿Quién podría resistirse? Cuando estaba en Estados Unidos, rechacé a todas las mujeres que me perseguían, fantaseando con encontrarla al regresar, pero... Lo miré y noté un atisbo de melancolía en sus ojos. Pero, Chris, un día, una chica que me perseguía me dijo, no estás en el espacio exterior. Solo era un billete de avión, y nunca llegó. Matthew Scott volvió a reír. Sí, un billete de avión fue un gran logro para mí en aquel momento, pero para Mia, no fue nada. Nunca vino a verme. Al final, no le caí bien.
Matthew Scott saludó al camarero y pidió una botella de vino tinto. Dejemos de hablar de esto. Chris, me voy. Me sorprendió. ¿A dónde? Terminaré el trabajo en el estudio y llevaré a Zoe Morgan por todo el mundo. Ha sufrido mucho por mi exesposa. Eso suena bien, respondí. Nos quedamos en silencio un momento, solo el sonido del vino al ser vertido en una copa rompió el silencio. Tomó un sorbo y su voz se volvió ronca. Chris, la verdad es que te tengo un poco de envidia. Me quedé atónito. Matthew Scott, tan perfecto en todos los sentidos, dijo que tenía celos de mí. ¿El hombre que había conquistado el corazón de mi esposa tenía celos de mí? Quizás al ver mi sorpresa, volvió a sonreír. Verás, tus padres te miman, Mia Carter se aferra a ti, eres sincero y apasionado, y vives con libertad. ¿Recuerdas cuando llegué a la familia Anderson? Me diste un dulce, me rogaste que me acostara contigo, y... Ni siquiera podía hablar alto en casa. Seguía las reglas a diario, y nunca comí un dulce hasta la adolescencia. Qué patético, ¿no te parece, Chris? Hablaba entrecortadamente, divagando como si estuviera recordando. Para ser sincero, no recordaba mucho lo que dijo. Lo vi tomar otro sorbo de vino, con el rostro serio. Chris, lo siento. Envié ese mensaje por celos. ¿Puedes perdonarme? Decir esto ahora no tenía sentido, pero me aferré a mi vaso. Yo también estaba equivocado. Me acosté contigo a propósito, te dije a propósito que me gustaba Mia Carter. Lo sé, Chris. Hubo silencio entre nosotros por un momento. La cafetería estaba bien insonorizada. Podía ver la multitud bulliciosa afuera, pero no oía ni un solo sonido. Chris, eres una gran persona. Tomó otro sorbo de vino. Chris, de hecho, Mia Carter me pidió que viniera a convencerte. Pero después de pensarlo, eres tan bueno que Mia no te merece. Su amor está mezclado con demasiado egoísmo. A quien realmente ama siempre es a sí misma. Vi a este hombre perfecto terminar su último sorbo de vino tinto, después de haber recuperado la compostura. Chris, no mires atrás. Te mereces algo mejor. La siguiente vez que vi a Mia, era invierno. Había trabajado hasta tarde en un documento, y para cuando terminé, ya era de noche. Allí estaba ella, de pie, sola, cabizbaja, frente a mi apartamento. No podía ver su expresión con claridad. Pensé en el viento frío de afuera y apreté con más fuerza el pomo de la puerta. Entra, dije. Su rostro se iluminó de sorpresa, con la voz ronca, Chris. Le serví un vaso de agua y ella sostuvo la taza de cerámica con aspecto inquieto. Le ericé el pelaje a Milo, quien inmediatamente maulló y se acurrucó a mi lado. Mia, despidámonos en buenos términos. Ella seguía sosteniendo la taza de cerámica, en silencio. Finalmente, dijo, Chris, siempre me has gustado. No montes un escándalo. Incluso en esta situación, mantuvo su orgullo y elegancia, sin mostrar signos de perder la compostura. De repente recordé la persona que solía ser, la que discutía y armaba un escándalo en su oficina. No me arrepiento. En ese momento, ya no tenía energías para discutir con ella sobre lo bueno y lo malo del pasado. Sentía el corazón hecho cenizas. Mia, no voy a armar un escándalo. Divorciémonos. No respondió. Pasé los dedos sobre la taza de cerámica. Mia, mira esto. En mi casa todo es de cerámica porque temo que Milo se meta en problemas y rompa una taza sin querer. La cerámica es más fácil de limpiar. Pero cuando estaba contigo, te gustaba el vidrio, así que todas las cosas de la casa eran de vidrio. Siempre fuiste mi primera opción. Hice una pausa. Pero Mia, ya no quiero que seas mi primera opción. Es muy cansado. De verdad, Mia, despidámonos en buenos términos. Sentí un gran alivio en el corazón. Por fin pude dormir tranquilo. No se lo decía a ella, sino a mí mismo. Le dejé la sala a Mia y llevé a Milo al dormitorio. Antes de cerrar la puerta, la miré por última vez. Bajó la cabeza, con los hombros ligeramente temblorosos. Por fin, oí el sonido de la puerta de mi apartamento al cerrarse.
A la mañana siguiente, al despertar, los documentos habían desaparecido. Una semana después, nos divorciamos con éxito. Nos separamos en buenos términos. Epílogo de Mia Carter. De pequeña, odiaba al hermano mayor del vecino de al lado. Cada vez que venía a casa, mis padres le prestaban más atención. Más tarde, me di cuenta de que si era amable con él, mis padres y todos a mi alrededor me elogiarían por ser comprensiva. No me importaba estar con él. Tener un hermano mayor de vez en cuando era bastante agradable. Hasta ese año, Matthew Scott apareció frente a mí. Fue entonces cuando comprendí lo que se sentía estar enamorado. Era alegre y guapo, nada que ver con el afable Chris Anderson. Era bueno jugando al baloncesto, guapo, y sus cuadros eran preciosos. Así era como debía ser un chico. Lo primero que me dijo fue: tú y Chris son amigos de la infancia, ¿verdad? Por favor, cuídame en el futuro. En ese momento, discrepé por dentro. Solo las personas guapas podían ser amigos de la infancia. En cuanto a Chris Anderson, era simplemente alguien con quien crecí. Mi crianza me impidió decir estas palabras en voz alta, así que respondí educadamente: si necesitas algo, puedes contar con nosotros. En ese entonces, mis notas no eran muy buenas, pero él vino a ayudarme después de clase. Dijo que era para cuidarme. Durante varios días, Matthew Scott me dio clases particulares, y mis compañeros se burlaban de mí, diciendo: ¿por qué no fuiste a buscar a tu hermano mayor? Entonces me di cuenta de que no había ido a buscar a Chris Anderson en varios días. Ese día, le dije a Matthew Scott que tenía algo que hacer y me escabullí a escondidas a la sección de preparatoria, solo para ver a Chris Anderson riéndose y hablando con su compañero de pupitre, olvidándose por completo de mí. Ni siquiera sabía por qué estaba enojada. Instintivamente presentía que algo andaba mal. Empezaron a circular rumores en clase sobre Matthew Scott y yo. No lo negué. Al fin y al cabo, Matthew Scott era guapo, y yo estaba realmente enamorada de él. Acepté lo que dijeron. Pero a veces recordaba la tristeza de Chris Anderson cuando era más joven. Lo que no esperaba era que Chris Anderson alejara a Matthew Scott. Aunque no me gustaba Matthew Scott, me enojaría si a un amigo lo echaran así. Le grité por primera vez. Se molestó, pero no me dio ninguna explicación. Me arrepentí al instante. Pensé que si se disculpaba, lo perdonaría, pero Chris Anderson no lo hizo. Empezó a tratarme con indiferencia. Entonces la familia Carter se metió en problemas. Todos a mi alrededor me evitaban, excepto Chris Anderson, quien tomó la iniciativa de venir a buscarme. Al final, acabé con Chris Anderson. Ya no recuerdo por qué. Después de que nos conocimos, ni siquiera recuerdo qué hicimos juntos. Recuerdo a Jack Thomas, que tenía una cara sorprendentemente parecida a la de Matthew Scott. Pero sabía con certeza que no era Matthew Scott. Era como un duende. Me trazaba la mano con un bolígrafo mientras estaba en una reunión. También fingía ser malo al traerme café. No puedo negar que me interesé por él porque, desde la infancia hasta ahora, siempre había estado Chris Anderson a mi lado. Esta fue la primera vez que conocí a alguien así. Pero tampoco podía negar que estaba destinada a casarme con Chris Anderson. Había sido tan bueno conmigo, y siempre lo supe. Olvidé cómo se enteró de mi existencia. Solo recuerdo que en ese momento gritó fuerte, pero en mi corazón reinaba la calma. Después, consolé a Chris Anderson y él regresó conmigo. Efectivamente, lo tranquilicé y nos casamos. Pero no despedí a Jack Thomas. Dijo que su abuela estaba enferma y necesitaba mucho dinero, así que lo mantuve en la empresa como subalterno. ¿Cuándo empezó a cambiar Chris Anderson? No lo recuerdo. Parecía que empezó cuando Matthew Scott regresó y lo envié a casa. Quizás fue cuando prometí recogerlo, pero se me olvidó. O cuando descubrió que no tenía a Jack Thomas. O quizás fue porque nunca le di explicaciones. ¿Cuándo cambió? Parecía que de la noche a la mañana estábamos camino al divorcio. Él solía amenazarme con el divorcio, pero nunca pensé en divorciarme de él. Ojalá Chris Anderson no hubiera cambiado. Fui a buscar a Matthew Scott, con la esperanza de que lo convenciera. Pero Matthew Scott se rió con desprecio. Chris es tan bueno que no lo mereces. Me dolió mucho este comentario,
y pasé mucho tiempo en casa pensando en cuando Chris Anderson empezó a cambiar. Podríamos haber llegado hasta el final, ¿no? Concluí que Chris Anderson no había cambiado. Era yo quien había cambiado. Seguí poniendo a prueba sus límites, le decía cosas que parecían justas, pero que lo herían. Finalmente conocí a Chris Anderson, su mirada estaba fija en el gato a sus pies. Me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Acepté el divorcio. No fui una buena esposa. Si Chris Anderson y yo tuviéramos un hijo y él conociera a alguien como su madre, sin duda le rompería las piernas. Por suerte, Chris Anderson se despertó a tiempo, y no era demasiado tarde. Pero no sé por qué, cada noche sueño con Chris Anderson. Está acurrucado en el sofá esperándome, está en la cocina preparándome la cena. Y el día de nuestra boda, me miró con esos ojos brillantes y dijo, sí, acepto. Eso fue el segundo mes después de haber aceptado el divorcio, y desperté de un sueño una vez más. Toqué el espacio vacío a mi lado en la cama. De repente, rompí a llorar y, una vez más, me di cuenta de que Chris Anderson no bromeaba esta vez. Se había ido de verdad.